Cuando hablamos de naturaleza, como acá en Puelo, siempre pensamos quiénes son las personas que toman las decisiones sobre cómo cuidar los bosques, sobre el futuro, sobre lo que va a venir, sobre la educación. Y nosotros tuvimos la suerte de hablar en un contexto distinto a esto, pero me gustaría que ustedes lo vieran acá, con la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas. Así que, por favor, acompáñennos a caminar con ella. Nico y yo, que somos los fundadores de Parque Queule, llegamos a este sector, descubrimos este espacio que tenía todo un bosque maravilloso por atrás y en el fondo nos enamoramos del lugar. Vimos varios espacios pegados al lago y todo, y llegamos acá y como que hicimos clic. Y cada vez nos fuimos como metiendo más en el lugar, en estos senderos, abriendo caminos por el bosque, de poder dejar esto solo para conservación, para preservación, para que nuestros hijos pudieran tener acceso a un bosque, pudieran conocer superficies grandes de bosque y también las siguientes generaciones. Yo en Alemania crecí, yo me fui al año y viví hasta los 12 años en Alemania. Viví en una ciudad que tenía un gran bosque al medio, que en mi imaginario a los 7, 8, 9, 10, 12 años era esto, y era esa entrada. O sea, yo vi eso y como que volví a mi niñez. Así que en esa época yo quería ser astronauta. Sí, lo leí. Yo quería ser astronauta. A esta altura pienso que podrías haber sido también. Podría haber sido, sí. Pero ¿sabes qué? No necesito ser astronauta. No. Ahora no lo necesito, no tengo ningún deseo de tener que ver el planeta desde afuera. Me parece mucho más interesante verlo sí, ¿no? Desde la Tierra. Así que sí, estudié física y tengo un doctorado en física. No sé si se llama simbiosis, pero yo veo acá sí, mucha... sistema completo. Un sistema, claro, mucha vida. Y esto... Acá, porque esto es un corte absolutamente... Y esto es canelo, ¿no? Claro, pero también es parte de eso, ¿no? Como estos canelos, ¿no? O sea, que hay mucho... Es como la vida, la muerte y sostener la vida. Sí. Toda esta resiliencia a mí me impresiona mucho. Y también lo rápida que es. Muy rápido. Bueno, la razón por la cual yo estoy y está Eugenio también hoy día en Puerto Varas es que hay un encuentro de una iniciativa que se llama 20x20, que originalmente tenía el propósito de restaurar 20 millones de hectáreas en Latinoamérica al año 2020. Y hay muchas maneras distintas de restaurar. Y es bien difícil de restaurar. A veces hablamos de reforestar, y eso en general es un poquito más fácil de ver, de cuantificar, y por lo tanto nos gusta desde la política pública comprometernos con medidas que voy a poder ir midiendo, haciéndole un seguimiento. Restaurar es mucho más complejo porque juegan muchas escalas distintas y es mucho más difícil de medir. Tampoco es tan fácil verlo como con imágenes satelitales, que por ejemplo tú puedes ver si tenías un lugar donde no tenías árboles y ahora tienes árboles. Pero cómo está la sustrato, restauración, cómo está la tierra, cómo es está... muy... Y lo que dice la ministra es muy interesante, sobre todo desde los tiempos naturales son mucho más largos que los de la política y de la economía, entonces hay que ver cómo hacer que las cosas trasciendan. Claro. Mientras estáis cumpliendo metas medibles en el corto plazo, cómo dejar andar las de largo y mediano, que son las que finalmente prevalecen. Sí. Sí, ese es uno de mis focos. Ya, sí, ¿Cómo asegurar que yo estoy temporalmente en un rol en el cual me siento muy honrada y con mucha responsabilidad? ¿Cómo yo aseguro de que resolvamos estos problemas que son complejos porque incluso son más complejos que este ecosistema que vemos acá, porque incluye al sistema humano y social? ¿Cómo aseguramos de que dejamos asentados ciertas reglas, ciertos procesos para que esto continúe? Porque nada de esto se resuelve en 4 años, ¿no? O sea, para el gobierno es muy importante el medio ambiente en comparación, o a mí me parece, en comparación con otros gobiernos. Tenemos que ser como la Quila en este caso, ¿no? O sea, la gracia de estar 4 años es dejar instalado ese pionero que haga que todo lo demás funcione. Exacto. Pero el problema es que, ¿cómo uno se asegura eso? Ya, ahí nos salimos completamente del bosque, si empezamos a hablar de eso. Ah, tú dices por la política.
Lo que ayuda mucho siempre, especialmente en un país como Chile, son las leyes. ¿Sí? Porque la ley es algo que es difícil de cambiar, pasó por un proceso de discusión en el Parlamento donde están nuestros representantes, tu representante, mi representante, entonces se supone que tiene un cierto nivel de legitimidad una vez que se aprueba algo en el Congreso, que debiera darle sostenibilidad en el tiempo. Claro, aquí no salimos del bosque, ¿no? Porque eso es lo que pasa con esto. Que estamos hablando como dos niveles, porque Sí. Mucho de lo que yo pensaba para esta entrevista decía, claro, muchas de las decisiones, yo te lo puse ayer, muchas de las decisiones toman en un escritorio frío absolutamente lejano al bosque, ¿no? Entonces es muy difícil hablar de la conservación desde un escritorio. Sí. O sea, yo sé que todos ustedes han tenido mucha experiencia de bosque, pero ¿cómo uno puede tomar las decisiones allá y no acá? Como que... Bueno, Eugenio conoce el ministerio, estamos en lo más alejado del bosque que pudiera existir. Pero pura gente que ha visitado con Sí. el bosque. Sí. Bueno, yo lo que finalmente hice con mis conocimientos de física fue hacerme experta en modelación. Yo uso computadores para estudiar el clima. Y tiene la gracia que puedo responder preguntas del pasado, del presente y del futuro, una herramienta finalmente. Y ahí, como a lo largo de la vida me fui topando con colegas que trabajaban, por ejemplo, el estudio del paleoclima. Es decir, cuál es la evolución del clima en este planeta ya a escala geológica. Cosa que es bien importante para entender el cambio climático actual, porque te permite poner en contexto, ¿no? Claro. De nuevo, como a la escala de tiempo. Claro. ¿Qué pasaba en el clima en esos años? Bueno, También hubo un colapso, pero con tiempos distintos. Y con causas exacto. distintas. Y con causas distintas. Sí, con causas distintas. Eso es lo más importante, porque entendiendo ese tipo de procesos se descubrió a fines de los 90, el 97, 98, de que existe una relación súper clara entre la temperatura del planeta, que efectivamente en el último 1.000.000 de años ha hecho sube y baja, y es exactamente al mismo ritmo que lo hace el CO2, el dióxido de carbono, en la atmósfera. Periodos cálidos, alto CO2, periodos fríos, bajo CO2. ¿Qué estamos haciendo en los últimos 150 años? Estamos inyectando artificialmente mucho CO2 a la atmósfera porque estamos quemando carbón, petróleo, diésel, etc. Y por lo tanto, el pasado nos está demostrando que, bueno, cuando hay mucho CO2 en la atmósfera, las temperaturas van a subir. En este caso, el CO2 está en la atmósfera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos quemando combustibles fósiles. ¿Qué pasa con nosotros también, no? Como esta idea de conservar y sacar al humano. Tiene que mantenerse. ¿Cómo podemos llevar ese grupo de personas? Es muy difícil al final, porque es como el progreso contra la conservación. ¿Cómo se equilibra? Yo creo que una falsa dicotomía, es una buena pregunta y que está muy presente en todas partes. Pero Y hay que insistir que es una falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque que el desarrollo y el crecimiento económico no es incompatible con el cuidado medioambiental. Es más, no es posible. No es posible, Sí, claro. sí, Es una condición, es una condición No, del claro. desarrollo tener una buena naturaleza. Pero sí, uno lo dice, lo repite, vuelve a insistir sobre ello, da ejemplos de por qué eso es así. Sin embargo, sigue siendo difícil. Ahora sigue siendo difícil. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis igual. Hay una degradación medioambiental importante y ese es resultado de yo lo digo, a esta altura ya es una crisis de relaciones. Es una crisis de relaciones en el sentido que nosotros como humanos, mala relación con la naturaleza, pero también entre nosotros. Entonces hay que hacerse cargo de esa crisis de relaciones y para eso hay que volver a tener una relación mucho más armoniosa con la naturaleza. Naturaleza, hombre, naturaleza, especie, es la red que sostiene todo, es increíble. En el fondo, la naturaleza es justamente una figura para cuidar este tipo de tesoros, para acercar ese diálogo medio quebrado a veces entre la idea de desarrollo y la biodiversidad y hacer frente a los compromisos que Chile tiene en esa materia, que no son pocos. Como decía la ministra, somos un país que en una línea tenemos una posición de liderazgo porque hemos conservado, si la meta era el 30 de la zona económica exclusiva del mar, bueno, tenemos un 43, si la meta es un 30 en áreas terrestres, tenemos 22, 23 y creciendo, y con iniciativas como esta que ahora van a entrar, digamos, voluntariamente al SVAP, Sí. también vamos a tener mayores ecosistemas protegidos, pero
El gran desafío, como en casi todas las cosas en estos tiempos, es cómo sostenemos esto, cómo le damos continuidad y recursos ¿Cómo lo sostenemos en el tiempo? en el tiempo. Y el Claro. fondo, entonces, es un mecanismo. El guión lo pone el Estado, el fondo pone el instrumento, moviliza recursos, innova en figuras de crear recursos para esto. O sea, y lo que acompañan en el sabemos largo es que plazo. con el financiamiento del Estado a través del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, esto no, Está complicada la cosa. claro, no vamos a alcanzar. Y para eso entonces tenemos el Fondo Naturaleza Chile. Nuestra ley de cambio climático tiene dos objetivos. Chile va a ser resiliente a los efectos adversos del cambio climático. Ese es como el objetivo que a veces no hablamos tanto, porque hablamos mucho de la carbono neutralidad, que es hacerse cargo de las causas, ¿verdad? Y para eso estamos haciendo esta transición energética, pero también nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias, y para eso tenemos que construir una sociedad resiliente.